misericordia sepultará. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor los bendiga mucho. Ha llegado el momento de nuestro espacio de lectura bíblica. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 41 del libro de Génesis. Estamos en una etapa donde José estaba en la cárcel, ¿verdad? José estaba en la cárcel y estaba interpretando sueños. Específicamente en la cárcel interpretó los sueños del copero y del panadero. Y por supuesto, teniendo la revelación del Señor, sus interpretaciones eran precisas. Bien, entonces continuamos con el capítulo 41. Nos dice así la palabra. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana él estaba agitado en su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, pero no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Bien, el versículo 1 comienza diciendo: aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo el sueño. Esto nos dice que José estaba más de 2 años en la cárcel, ¿verdad? Porque el capítulo anterior nos habla respecto a los sueños del copero y del panadero, y pasados 2 años de eso, Faraón tuvo un sueño. Recordemos que el copero tenía que avisarle a Faraón que José seguía en la cárcel, ¿verdad? Pero el copero se había olvidado de José. Por 2 años, José siguió en la cárcel. Entonces el faraón tiene estos sueños, estos 2 sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, y también el sueño de las espigas, y que ninguno de los magos de Faraón podía interpretar aquellos sueños. Entonces continuamos con el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Bueno, al fin el copero se acordó de José. 2 años después, qué larga espera, ¿verdad? ¿Qué habría pensado José en esos 2 años? Pero 2 años después, el copero se acordó de José y le dijo a Faraón: hay un hombre hebreo que sabe interpretar los sueños. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel
y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. De pronto José estaba todo maltrecho con la barba larga, ¿verdad? Entonces dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué importante la respuesta de José, ¿verdad? En primera instancia, él reconoce que no es por su propia capacidad que puede interpretar los sueños, sino que la revelación viene de Dios. Y en este caso, Faraón tuvo dos sueños que prácticamente tenían el mismo significado. Y al ser dos sueños, es como si Dios estuviera confirmando, ¿verdad?, que el sueño es verdadero, que algo va a suceder con certeza. Pero José interpretaría los sueños si es que Dios le da la revelación. De hecho, hermanos, si alguno de nosotros tenemos dos sueños parecidos, bueno, ahí oremos y preguntemos al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Porque es muy probable que el Señor quiera decirnos algo. Imaginemos que José no estuviera en ese momento en Egipto. Faraón hubiera tenido esos sueños, pero no hubiera habido quien los interprete. Y hubiera tenido problemas más adelante, ¿verdad? Bien, entonces dice en el versículo 16, reconociendo José que no es por la capacidad de él que puede interpretar, sino que es lo que Dios da, ¿verdad? La interpretación que Dios revela. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Ha debido ser como una pesadilla, ¿verdad?, este sueño. Unas vacas no solamente flacas, sino también feas, de horrible aspecto, porque ese tiempo que iba a venir para Egipto iba a ser horrible, ¿sí? Bueno, entonces Faraón le cuenta el sueño a José. Dice más adelante en el verso 20: y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio. Y entonces yo desperté, dice Faraón. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahí está la respuesta de José. José dice: los dos son el mismo sueño, y Dios está mostrando que sí, algo va a acontecer, ¿sí? Algo va a hacer el Señor. Y José empieza a interpretar el sueño. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo.
También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, José sigue hablando con Faraón y dice: provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón: ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Bueno, aquí José está dando consejos a Faraón porque lo que está por venir es completamente cierto, dice José. Porque este sueño tiene confirmación, ¿no? 2 veces se ha soñado lo mismo y José dice a Faraón: necesitas un varón que quinte la tierra de Egipto. ¿Qué significa quintar? Más o menos parecida a la palabra diezmar, ¿verdad? En otras palabras, la quinta parte de lo que se coseche, pues ahórralo, ¿no? Acumula la quinta parte de lo que se coseche, ¿sí? Y junten toda la provisión de estos sueños que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué les parece? Este mensaje que José le está dando a Faraón es un mensaje de parte de Dios. Algo interesante es que Faraón sí le cree. Sí le cree. Veamos, en ese tiempo ese Faraón sí creía en el mensaje que venía de parte de Dios. Lamentablemente, hoy en día, el mensaje de Dios no es aceptado por muchas personas. Ahora nosotros tenemos la palabra más segura, más certera en la Biblia, la cual trae un mensaje para todos los hombres en el mundo, pero como dice la misma palabra de Dios, al mundo vino y el mundo no le conoció, no lo recibieron. Muchísimas personas en el mundo no creen en la palabra, en el mensaje que viene de parte de Dios. En este caso, Faraón, el faraón de ese momento, sí creía el mensaje que José le estaba dando, el cual era de parte de Dios también. Bien, entonces dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué le parece esa palabra tan linda, no? Faraón, el gobernador, el rey de Egipto, estaba reconociendo que en José estaba el Espíritu de Dios. Y quiero comentarle algo. Cuando nosotros estamos predicando la palabra del Señor Jesús, el Espíritu de Cristo está ahí. ¿Cuántos reconocen, así como reconoció Faraón, cuántos reconocen el Espíritu de Cristo está en esas palabras? Realmente aquí Faraón era un hombre que sí estaba
humillándose ante el Señor y estaba reconociendo su mensaje. Bueno, continuemos entonces. Y dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso el anillo en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Así es como Faraón hizo a José gobernador y administrador de la tierra de Egipto. Les comento, hermanos, que en este tiempo hay muchos cristianos que, viendo esta palabra, dicen: nosotros también podemos ser gobernadores en este mundo, gobernadores en esta tierra. Los cristianos tienen que ser presidentes, vicepresidentes de las naciones, porque José ha sido también un gobernador en Egipto como el vicepresidente, ¿verdad? Porque Faraón era el presidente, pues. Entonces, ¿qué tipo de doctrina en realidad el Señor Jesús nos ha traído? Recordemos que al Señor Jesús el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús lo rechazó. En otra ocasión, de hecho precisamente después de que el Señor Jesús alimentó a los 5,000, dice que toda la multitud vinieron hacia el Señor Jesús y quisieron hacerlo rey. Pero el Señor Jesús, conociéndolo, sabiendo lo que iban a hacer, se fue a un lugar aparte, ¿sí? Se escondió. El Señor Jesús ahora, en este tiempo, no nos ha mandado precisamente a buscar ser gobernadores, ser presidentes o vicepresidentes. El Señor Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, esa es la doctrina de Cristo. Veamos acá que José no buscó estar en ese lugar, en ese puesto, en esa posición. José no hizo campañas proselitistas para subir al poder, ¿verdad? Simplemente el Señor lo puso de la forma más inusual, ¿no? Y de todas formas, que todo esto sirve como figura y sombra de lo que nosotros vivimos espiritualmente. Pero por supuesto, nosotros no nos tenemos que salir ni a derecha ni a izquierda de la doctrina de Cristo, pues nuestra mente ahora no está puesta en este mundo, ¿verdad? No tenemos que luchar para amar nuestra vida en este mundo. Recordemos, el Señor Jesús nos dice en muchísimos versículos: el que ama su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, a éste la hallará. Entonces, ahora nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo, y entonces vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar a través de todas estas porciones bíblicas del Antiguo Testamento. Muy bien, continuando entonces, dice el verso 45: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea,
y le dio por mujer a Asenaat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José el trigo como la arena del mar, mucho, en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y en ese tiempo le nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. De hecho, hermanos, la palabra Manasés significa olvido. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, de hecho, Efraín significa fructífero. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Es decir, no solamente en Egipto había hambre, sino en toda la región había hambre. Hermanos, les comento algo. El Señor Jesús nos habla en la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que vendrían guerras, pestes y hambres en diferentes lugares, ¿verdad? Pues bien, hemos visto ya las pestes, estamos viendo las guerras y rumores de guerras. Ahora prepárese, porque viene hambre. Y ahora no necesitamos que alguien se sueñe, porque lo tenemos escrito en la palabra del Señor Jesús. Por lo tanto, pues siempre con la comunión con nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien está con Cristo, ¿sí?, realmente el Señor Jesús cuida de los suyos. No tienen nada que temer los que son verdaderamente de Cristo. ¿Sí? Recordemos cuando habían 5,000 personas que tenían hambre, el Señor los alimentó con unos cuantos panes y unos peces. Y en 2 oportunidades, en otra oportunidad a 4,000 personas. Por supuesto, para el Señor Jesús no es difícil sustentar a su pueblo. Es lo más fácil para Él. Pero tenemos que ser su pueblo. Tenemos que ser verdaderamente de Cristo. Discípulos que caminen en obediencia a sus enseñanzas. Recordemos el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22. Nos hace recuerdo que Moisés ya había dicho que en este tiempo el Señor traería a un profeta, al Mesías,
al Cristo y que todo el pueblo, todo el verdadero pueblo de Dios tenía que obedecer a aquel profeta, al Mesías. Y toda alma que no obedezca al Mesías será desarraigado del pueblo. Entonces, no pretendamos ser pueblo de Dios, no digamos que somos pueblo de Dios si no obedecemos al Mesías. Para ser verdaderamente pueblo de Cristo, tenemos que caminar en sus enseñanzas completamente. Porque van a venir muchas cosas en el mundo. Van a venir más cosas terribles en diferentes épocas. Pero los que están en Cristo no tienen nada de qué preocuparse. Por tanto, ahora es un llamado al pueblo del Señor, al pueblo del Mesías. Obedezcamos al Señor Jesús, caminemos en obediencia a su palabra y estaremos completamente seguros haciendo la voluntad de Cristo, sí, como el Señor Jesús dice, padeciendo persecuciones y aflicciones por causa de su palabra. Pero ciertamente, hermanos, padecer por causa de Cristo es algo hermoso, ¿sí? Es algo que nos llena de gozo ser como nuestro Maestro. Así que, para que podamos vivir haciendo la voluntad de Cristo, realmente tenemos que estar en sus manos, en las manos de Cristo, ¿verdad? Subámonos al barco de Cristo. No nos vayamos nosotros a Tarsis tomando otro barco. No vayamos por este mundo buscando nuestros propios deseos, nuestros propios planes en nuestro propio barco. No. Sigamos a Cristo, subamos al barco de Cristo, donde está el Señor. Y sí, en el barco van a haber tormentas y va a parecer que se está hundiendo el barco. Va a parecer que podríamos hundirnos y ahogarnos. Pero si Cristo está ahí, entonces descansamos, reposamos en Él. ¿Se da cuenta? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solamente es para los discípulos de Cristo. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No busquemos paz terrenal, porque el mundo puede dar paz terrenal, pero no puede dar la paz que Cristo da. Bien, hermanos, hemos terminado el capítulo 41 del libro de Génesis. Esperando que, como siempre, ¿verdad?, que todo esto sea de edificación. Me despido con un fuerte abrazo, mucha bendición para su vida de parte del Señor y hasta el próximo capítulo. Bendiciones.